Gracias, señor presidente. Las inundaciones son un fenómeno natural que no pueden evitarse. Lo que sí pueden es prevenirse. No obstante, algunas actividades humanas, como el incremento de los asentamientos humanos, los bienes económicos en las llanuras aluviales y la reducción de la capacidad natural de retención de las aguas por el suelo y el cambio climático, están contribuyendo a aumentar las probabilidades de que ocurra así como su impacto negativo. En algunas ocasiones se están llevando a cabo medidas de limpieza y eliminación de la vegetación e incluso la esquilmación de algunos de sus ecosistemas. En este sentido, queremos manifestar nuestra oposición a estas técnicas, pues entendemos que existen técnicas mucho más respetuosas con el medio ambiente, denominadas técnicas verdes, que están encaminadas a solucionar problemas de avenidas e inundaciones sin tener que alterar los ecosistemas de una forma negativa. Porque en ocasiones hemos visto operaciones de limpieza que se están realizando sin conocimiento de los ecosistemas fluviales y en particular de los hábitats existentes, lo que están provocando o intentando convertir los arroyos y los cauces en meros canales de desagüe, sin tener en cuenta que en su entorno viven multitud de seres vivos. Es, por tanto, necesario realizar un estudio detallado por técnicos competentes en materia hidrológica y ambiental que determinen cada uno de los casos las acciones a desarrollar atendiendo a las características del ecosistema. Solicitamos que la limpieza se realice respetando la integridad de la ribera y su especie de flora y fauna. Es imprescindible analizar las problemáticas que afectan a arroyos, ríos y cuencas para poder llevar a cabo acciones que permitan evitar las inundaciones o disminuir los efectos negativos de las mismas. El principio inspirador de todos los fundamentos debe ser el uso racional del agua en términos de sostenibilidad. Algunas operaciones han esquilmado poblaciones de insectos, moluscos, reptiles, mamíferos, aves, etcétera. Son muchos los factores que afectan a los cauces fluviales, desde la deforestación de las cuencas, los márgenes de los ríos y sus afluentes, hasta las malas prácticas agrícolas, la disminución del caudal por exceso de captaciones, por supuesto las construcciones ilegales que producen efecto barrera o los vertidos de escombros e infraestructura. En este caso, los vertidos de los residuos agrícolas y restos de plástico de algunos invernaderos han contribuido fielmente a que los efectos de las inundaciones tuvieran mayores repercusiones. Por tanto, en muchos casos es necesario proceder al deslinde del dominio público hidráulico como primera medida de protección del mismo. Por otro lado, el desarrollo urbanístico irracional ha deteriorado los elementos del medio natural que conforman el dominio público hidráulico y su entorno, con el efecto de empobrecimiento de la biodiversidad de los ecosistemas. Así, ha sido una práctica común el encauzamiento de los ríos, la corta de meandros, el aumento de las secciones mediante limpieza y dragados de cauces, la remoción de la vegetación de las riberas, la creación de motas artificiales, etcétera, etcétera. Aunque con frecuencia estas actuaciones eran las únicas posibles para resolver situaciones críticas de riesgo, en otras ocasiones su utilidad o beneficios reales eran muy dudosos y podrían haberse solucionado los mismos problemas con alternativas más satisfactorias y, sobre todo, más sostenibles. Por tanto, la prevención de las inundaciones requiere de una ampliación de su marco territorial, superando los límites estrictamente urbanos. Un informe del Defensor del Pueblo decía que el aumento de los riesgos ante inundaciones habían experimentado en aquellos puntos un incremento en aquellos puntos con más sensibilidad por dicho plan de prevención a causa del crecimiento urbanístico. En este sentido, recrimina que no se hayan modificado o no se haya realizado las modificaciones sobre los planes urbanísticos consecuentes. Por tanto, la situación creada por la construcción de los inmuebles en zonas de inundación, riego, incluso a veces ocupando cauces públicos, no es una realidad impuesta por la coyuntura económica, sino que ha sido propiciado por el propio crecimiento desmesurado e insostenible de las poblaciones, fruto, en gran medida, de las acciones u omisiones de la tutela del territorio de la Administración. Entendemos que existen otros métodos de prevención de inundaciones, como por ejemplo las medidas de restauración fluvial y las medidas para la restauración hidrológico-agroforestal de las cuencas, las medidas de mejora del drenaje de la infraestructura o medidas de ordenación del territorio y urbanismo. Estas medidas están recogidas tanto en la Directiva Marco como en la Directiva de Prevención de Inundaciones. Le ruego que vaya terminando, señora Barranco. Inmediatamente. Para ir concluyendo, quiero hacer una reflexión y quiero comentar que frente a los ataques a los ecosistemas que incurren en infraestructuras como canalizaciones, encauzamientos, hay otra alternativa y nosotros apostamos porque se
primero se estudien estas alternativas antes de provocar un grave daño a los ecosistemas. Hemos presentado una serie de enmiendas al texto que no sabemos si han sido aprobadas o no. En todo caso, queremos manifestar que las enmiendas estaban destinadas a favorecer las acciones preventivas de inundaciones y avenidas y, sobre todo, a que se haga de forma respetuosa con el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, señora Barranco. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Aragón Ariza.